Mientras los MIPS 1 no estén asistiendo al hospital, pues realmente no hay justificación para que no entren a las clases, ¿vale? Entonces, para que se le comuniquen a sus compañeros, salvo alguna causa de fuerza mayor, alguna cita médica o una cuestión grave, pues obviamente son los únicos justificantes para que no asistan a sus clases, ¿vale? Entonces, para que les avisen a los demás. Recuerden que si acumulan cierto número de faltas, yo creo que ya les habrá avisado la doctora, pues no tendrán derecho a examen, ¿vale? Pues empieza Brandon, por favor. Sí, Doc, gracias. Bueno, el tema de hoy es, pues, entre comillas, sencillo, pero es muy importante ya que, pues, en base a estos cuidados, desde que empieza una cirugía, o más bien desde que se está preparando hasta que se termina, pues es muy importante para prevenir muchas complicaciones de esta, ¿no? Entonces, el tema va a ser cuidados preoperatorios, transoperatorios y posoperatorios. Hay que comenzar primero por definir cada uno de estos periodos. Para empezar el periodo preoperatorio, pues va a ser todo el proceso que vamos a llevar antes de la cirugía, es decir, desde el diagnóstico, la valoración clínica y paraclínica que va a anteceder a una cirugía. El transoperatorio va a iniciar con la inducción de la anestesia y va a terminar cuando se aplica el último punto de sutura o bien cuando se da por concluida la intervención quirúrgica. Ahora bien, el periodo posoperatorio pues se va a continuar desde que se da como concluida la intervención y se instalan los cuidados, además hasta continuar con la rehabilitación del paciente posoperado. En cuanto a la valoración preoperatoria, pues todos sabemos siempre que vamos a operar a un paciente o que los cirujanos en este caso van a operar a algún paciente, pues nos piden una valoración preoperatoria. Esta es en donde el médico y el paciente van a conocer los riesgos implicados del procedimiento, además de seleccionar el momento oportuno para la cirugía. Obviamente hay que preparar el equipo para atender las complicaciones esperadas y en este también, o en esta valoración, al anestesiólogo se le permite pues seleccionar el tipo de anestesia dependiendo de la cirugía y de las propias necesidades del paciente o bien del cirujano. ¿Cómo se hace esta valoración en general? Pues obviamente hay que tener una historia clínica, un adecuado interrogatorio, es decir, identificar el procedimiento quirúrgico que se va a realizar, eh, conocer las alergias, sobre todo a medicamentos de los pacientes, todas las enfermedades que tenga este mismo, es decir, si es diabético, hipertenso, además de todos los antecedentes que tenga, ya sean traumáticos o quirúrgicos, si usa algún medicamento o no, y sobre todo los factores de riesgo asociados a las complicaciones que pueda tener esta cirugía. También es muy importante conocer los valores de algunos analitos, como bien la hemoglobina, ya que hay pacientes que pueden tener anemia crónica y pues esto nos podría hablar de algunas complicaciones. Y también es muy importante conocer si en pacientes que han tenido cirugías anteriores, pues si han presentado complicaciones en anestesia y bien si son adictos a pues alguna sustancia, ya sea alcohol, tabaco o bien alguna droga. Es importante pues también valorar sobre todo los diferentes estudios de laboratorio, además de los signos vitales y pues todo el examen físico en general. La Organización Mundial de la Salud nos propone una lista de verificación de seguridad de la cirugía que comienza desde antes de la inducción de la anestesia y que va hasta antes de que el paciente salga de quirófano. Tenemos como antes de la inducción de la anestesia, es decir, la entrada, hay que confirmar que el paciente sea el paciente al que se va a operar. Parece algo que no es pues tan, o que se debe de ya como tener como hecho, pero pues yo creo que alguna vez ha pasado que
meten a alguien que van a pagar por una hernia y ni siquiera es el paciente, ¿no? Entonces hay que ver que sea él, que sea el sitio quirúrgico adecuado, el procedimiento y sobre todo que tenga un consentimiento en donde este paciente pues acepta la cirugía. También pues hay que conocer lo que ya les decía, las alergias, en este caso de la vía aérea, si es difícil o no, si existe un riesgo de aspiración, de broncoaspiración. Esto pues más que nada lo valora el anestesiólogo, pero pues es importante también saberlo. Y los riesgos de hemorragia que este paciente pueda tener. Antes de la incisión cutánea, hay otro periodo que se llama pausa quirúrgica, A en ver, donde un hay que poquito ahí, confirmar que Brandon, todos los... espérame tantito. A ver, Sí, Karen. Karen, Voy, doctor, perdón. Sí, dígame. ¿ya ven? Por eso enciendan el video, porque no sé si me están pelando o no. A ver, No, sí. ahí en el segundo párrafo, bueno, o cuadrito que nos está hablando Brandon acerca de antes de la inducción de la anestesia, está hablando del marcaje quirúrgico. ¿Tú crees que hay algún procedimiento quirúrgico en el que no sea necesario hacer el marcaje? ¿Y cuál sería? En procedimientos de mínima invasión. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, biopsias. ¿Qué es un procedimiento de mínima invasión, Karen? Un procedimiento que no requiere una anestesia. doc. ¿Qué pasó, Brandon? Bueno, yo leí que el marcaje de sitio quirúrgico, pues no se, o bueno, se puede omitir en las situaciones de urgencia. Situaciones de urgencia, pero pues ahorita estamos hablando de cirugía electiva, ¿no? Esto es como que un poquito más frecuente, aunque obviamente sí se puede hacer marcaje, pero estoy hablando ahí en cirugía electiva. O sea, Karen sí dio la respuesta adecuada, pero no necesariamente. Cuando hablamos de cirugía de mínima invasión, Karen, hablamos de cirugías con incisiones mínimas, ¿vale? Sí. ¿Cómo en qué caso sería? ¿En la Pues, cirugía qué? estética. Ocular Es tal vez, Doc. ocular. En la cirugía laparoscópica. Ah, ok. ¿Ok? Porque obviamente donde se hace la cirugía es dentro de cavidad. Sí, Obviamente, más que nada, el marcaje es para que todo, bueno, tanto paciente como el equipo quirúrgico esté enterado dónde se va a hacer la incisión. Tú hablabas de una biopsia. Obviamente ahí, si es una biopsia en tejido celular subcutáneo, obviamente sí se va a hacer marcaje en dónde va a ser la incisión, dónde vas a tomar la biopsia, ¿ok? Pero en una cirugía laparoscópica, como obviamente a donde se va a acceder es a la cavidad, pues obviamente no es necesario que hagas un marcaje. ¿Vale? sí, está bien. Vale, continúale, Brandon, porfa. Sí, bueno, como les decía, en cuanto a la pausa quirúrgica, pues hay que confirmar que todos los miembros del equipo pues hayan presentado por su nombre y función, es decir, el cirujano, el interno de pregrado, la enfermera circulante, la enfermera quirúrgica. Y bueno, ya una vez esto, pues otra vez ya hay que comentar pues la identidad del paciente, el sitio y el procedimiento pues que se va a realizar. Y pues hay que prever también los eventos críticos, como cuáles, pues hay que ver la duración de la operación y sobre todo la pérdida de sangre prevista, ya que muchas veces pues necesitamos reponer este tipo de sangre, esta pérdida de sangre. También hay que presentar, bueno, el equipo de anestesia pues revisa si el paciente tiene algún problema específico, por ejemplo, una vía aérea difícil, si es obeso, si es eh, pues un paciente que tenga que, o más bien el que sea difícil entubar, si es que es el caso. Ay, perdón. Y bueno, una vez si hay que confirmar también si se ha administrado profilaxis antibiótica, se habla de que esta se tiene que administrar de 30 a 60 minutos antes de la cirugía. Ahorita vamos a ver en qué casos y en cuáles no, y pues en dónde está recomendada y en dónde no. Y bueno,
ya en el apartado de la salida, o antes de que el paciente salga del quirófano, pues otra vez, nuevamente hay que llevar a cabo, pues, decir qué procedimiento se realizó, el recuento de los instrumentos, gasas, agujas y todo lo demás. Si se lleva alguna muestra de patología, pues igual hay que etiquetarla con el nombre del paciente, todos los datos que sean, verificar que sean correctos los datos. Y pues también revisar los principales aspectos de la recuperación del paciente, si ya está consciente después de la anestesia y todo lo demás. Les comentaba hace ratito de los factores de riesgo para una broncoaspiración, pues estos son varios, como cuáles: obesidad mórbida, diabetes, dificultad respiratoria, que haya un estómago lleno o bien hiperacidez. Sin embargo, pues esto, como varias de las complicaciones, pues se pueden prevenir. La principal, pues, es el ayuno. Se habla de que los pacientes deben de estar en ayuno mínimo de 8 a 9 horas, y o bien con líquidos claros por lo menos 2 horas antes de la cirugía. Se habla del control de la hiperacidez. ¿Esto con qué se va a hacer? Con el uso de antagonistas H2, aunque ahorita ya no se está usando mucho la ranitidina, o más bien ya no se usa. También podemos utilizar inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol. También nos podemos ayudar del vaciamiento gástrico, como con medicamentos como la metoclopramida, o bien en casos específicos, pues la sonda nasogástrica. Continuando con la valoración preoperatoria, pues obviamente sabemos que para que nos hagan una valoración preoperatoria necesitamos determinar, o más bien tener ciertos laboratorios, como cuáles: electrocardiograma, radiografía póster anterior de tórax, biometría hemática completa, los tiempos de coagulación, que son muy importantes, las plaquetas, glucosa, urea y creatinina sérica. Examen general de la orina no es tan necesario, pero en ocasiones se llega a pedir. Y lo que sí es muy necesario, pues el grupo sanguíneo y RH. La valoración por medicina interna, pues existe una escala que nos va a ayudar mucho, que es la de Goldman. Pues el médico internista es el que va a evaluar o se va a apoyar de esta escala. En la guía de práctica clínica menciona que los pacientes sanos a partir de los 40 y de los 40 años y en menores de 40 se va a realizar cuando exista comorbilidad. Sin embargo, pues yo creo que es importante que a todos se les haga. Esta se acompaña de historia clínica, exploración física y pues ya los exámenes que habíamos comentado. Dependiendo bueno, va a tener diferentes criterios, y estos criterios pues van a tener diferentes puntuaciones. Por ejemplo, una edad mayor a 70 años nos va a dar 5 puntos, incurgitación yugular o tercer ruido, 11 puntos, estenosis aórtica grave, 3 puntos, un ritmo no sinusal, 7 puntos. Eh, También la presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, o una PSO2 mayor a 50, nos va a dar 3 puntos, o bien una hipocalemia menor a 3, o bien que el bicarbonato esté menor a 20, una creatinina mayor de 3 gramos sobre decilitro, alguna hepatopatía crónica, una cirugía torácica o aórtica o intraperitoneal, también nos va a dar 3 puntos, y una cirugía de urgencia 4. En base a todos estos puntajes que observamos, pues vamos a poder clasificar a nuestro paciente en 4 clases, y vamos a poder dar diferentes grados de riesgo de acuerdo a esta clasificación, en donde de 0 a 5 puntos, el riesgo de muerte es de 0.2%, de 6 a 12, que ya sería una clasificación 2, sería de 2%, de 13 a 25 me parece que es hasta 4%, y el Goldman 4, que sería mayor o igual a 26, hasta un 56%. Entonces, pues aquí está la importancia en llevar una valoración preoperatoria. También cada una de estas clases va a tener otras complicaciones que también, pues dependiendo de la clase, van a ir aumentando.
Bueno, este tipo de valoraciones, como bien menciona su compañero, en la mayoría de los institutos sí es a partir de los 40 años. Y efectivamente, menores de 40 años, ustedes verán que no solicitaremos valoraciones preoperatorias, salvo que tengan sus comorbilidades, perdón. Obviamente hay centros especializados donde en lugar de una valoración preoperatoria por medicina interna o cardiología, se hace valoraciones preanestésicas y ellos son los que determinan el riesgo quirúrgico y son ellos quienes determinan si el paciente requiere una valoración adicional por algún otro servicio, ¿vale? Más que nada todo esto de la valoración de Goldman, ASA y todo eso, obviamente también es para orientar el tipo de manejo que se le puede dar, o más bien que se le debe dar a un paciente, dependiendo de la patología de base y dependiendo de las comorbilidades. Por ejemplo, si es un paciente que tiene con un Goldman elevado o tiene un ASA elevado con un riesgo de muerte cardíaca alto, pues obviamente eso justifica que el paciente se le maneje en una unidad que tenga un servicio de una unidad coronaria en determinado momento que lo requiera, ¿vale? Más que nada, estas son pautas. Y les digo, varía de unidades a unidades. Hay quienes los piden a partir de los 45, pero en general o en la mayoría es a partir de los 40 años, ¿vale? Continúa, Brandon. Algo que me comentó el doc que les mencionara era sobre los valores de hemoglobina ideal o menor, o cuál sería como el punto de corte para una cirugía electiva en cuanto a la hemoglobina. Revisé varias bibliografías y la mayoría coinciden en que debe ser mayor a 10 para que un paciente pueda entrar a cirugía electiva. Una hemoglobina menor, pues no debe de realizarse. No. ¿Alguien encontró algo diferente a lo que está mencionando ahorita su compañera? Yo había checado, no recuerdo en dónde, Doc, una que decía que era mayor de 8 y apenas que fueran pacientes renales era arriba de 10. Efectivamente, ¿vale? Para una cirugía electiva con una hemoglobina mayor de 8 puede ingresar el paciente, salvo pacientes cardiópatas, o con algún trastorno renal. Lo ideal es que se lleve a lo más cercano a 10, obviamente no arriba de 10, porque un paciente renal muy difícilmente lo van a poder subir hasta esos niveles, ¿vale? Pero efectivamente con una hemoglobina mayor de 8, la cirugía electiva puede pasar. Y en relación a las plaquetas, Brandon. En las plaquetas sí no encontré el dato, doc. ¿Alguien sabe con cuánto de mínimo de plaquetas puede ingresar un paciente a quirófano? A ver, a ver. Mayor de 150,000. O sea que con 145 tú no operas a ese paciente, Karen. ¿Cuánto es lo normal de plaquetas? De 150 a 450,000. De 150, ¿vale? En cirugía electiva, lo ideal es que el paciente ingrese por lo menos con 70, 80,000 plaquetas, ¿vale? Valores por debajo de eso, obviamente en cirugía electiva se suspende hasta que, bueno, si no tienen una patología que esté justificando la trombocitopenia, se descubra como tal. En cirugía de urgencia, obviamente todos estos valores se olvidan porque pues, obviamente lo primordial es la urgencia. Pero para cirugía electiva con 70, 80,000 plaquetas puede ingresar y solamente las plaquetas sí influyen un poquito en cirugía de urgencia, perdón. Si con 40, 50 podemos pasar sin problemas, obviamente abajo de eso hasta que se consigan, ¿vale? Por obvias razones. Pero para cirugía electiva con 70, 80,000 plaquetas se puede operar un paciente. Continúa, Brandon. Bueno, también hay una valoración especial que se hace en algunos pacientes o por el servicio de cardiología. Esta pues va a requerir
que esté presente alguna de las siguientes situaciones. Una es que el paciente sea mayor de 50 años. La otra es que ya tenga antecedente de alguna cardiopatía. Otra es cirugía de alto riesgo, enfermedad cardíaca sistémica, historia de insuficiencia cardíaca congestiva, diabetes insulino dependiente y creatinina que exceda el valor a 2 miligramos sobre decilitro. Sin embargo, pues esta valoración no es tan común, pero pues en algunos hospitales que sí se puede realizar o bien en situaciones donde sí se requiere, pues tiene que realizarse. Ahora, entrando a lo que es la profilaxis antimicrobiana, pues está indicada cuando los beneficios de la prevención de la infección van a ser superiores a los riesgos de las reacciones adversas del fármaco. Hay diferentes factores de riesgo para la infección de un sitio quirúrgico y pues de ahí, en base a ellos, vamos a decidir si administrar o no una profilaxis antibiótica. Una es la duración de la cirugía. Bueno, generalmente cuando son cirugías de mayor complejidad o bien de mayor duración, pues se sugiere que se administre una profilaxis antimicrobiana. La otra nos va a ayudar la escala de ASA, que va a reflejar el estado de salud del paciente antes de la cirugía. Igual se clasifica en 1, 2, 3, 4 y 5. La 1 pues es un paciente con buena salud, hasta la 5 que es un paciente terminal con una expectativa menor a 24 horas, con o sin intervención quirúrgica. Un score de ASA mayor a 2 pues nos habla de un riesgo incrementado de infección de la herida y por ende pues se puede dar una profilaxis antibiótica. No es el único factor que vamos a tomar en cuenta, pero sí se debe tomar. Otro factor de riesgo que se debe tomar en cuenta, pues es el tipo de herida. Como ya nos comentaron en la clase pasada, pues hay 4 tipos de heridas. La limpia, contaminada, contaminada y sucia. Cada una de estas, pues tiene diferentes porcentajes de incidencia de infección. Una herida limpia, pues nos habla de una incidencia de 1 a 5%. Una limpia contaminada nos habla de una tasa de infección de 5 a 15%. Una contaminada ya nos habla de un 15 hasta un 40%. Y en una herida sucia, pues nos habla desde el 50 hasta el 60%. Entonces, pues, ahí sí se podría usar la profilaxis. Otros factores extrínsecos o prácticas de cuidados del paciente, pues también nos pueden ayudar a elegir o a decidir si damos una profilaxis antibiótica, como por ejemplo la ventilación del quirófano, inadecuada esterilización del instrumental, eh, drenajes quirúrgicos, técnicas quirúrgicas y demás, pues también nos pueden ayudar a decidir si se da la profilaxis. Algunos procedimientos con riesgo específico, como por ejemplo la inserción de un implante ortopédico, que pues por sí solo va a tener un riesgo de infección, o bien factores propios del paciente, como cuáles, extremos de la edad, tanto niños como ancianos, pues son más propensos a tener infecciones, malnutrición, obesidad, diabetes, y si existe pues ya colonización bacteriana, también eso nos va a aumentar el riesgo de infección. Les puse un cuadrito que encontré en el Charts de cirugía, en donde nos habla de los principios básicos de la administración de la profilaxis. Se dice que se debe administrar el antibiótico de 20 a 60 minutos antes de la cirugía, preferentemente por vía intravenosa. Hay que elegir un esquema antimicrobiano con el espectro adecuado dependiendo de la cirugía. Se habla también de escoger la dosis recomendada más alta, de preferencia que solo sea una dosis. Y también se sugiere administrar una dosis posoperatoria después de 3 horas de la cirugía. Y pues también hay que considerar una o dos dosis más si el sangrado es mayor a 1500 mililitros. Y bueno, se sugiere también suspender el antibiótico profiláctico después de las 24 horas de la cirugía. Algo que es muy importante, pues es evitar el uso de las quinolonas, vancomicina, cefalosporina de tercera generación,
Y como antibióticos profilácticos, también restringir el uso de aminoglucósidos y también se dice que hay que dosificar por peso los antibióticos en pacientes obesos. Y bueno, nos menciona también algunos sitios quirúrgicos donde se recomienda el uso de profilaxis, como cuáles, como la cirugía Ya pasa a la ginecobstétrica. siguiente, Brandon. Tus compañeros neta que sí saben leer, te lo juro. ¿Mande? Que ya pases a la siguiente. Tus compañeros saben leer, la neta, te lo prometo que sí. A Ok. ver, adelántate ya. Eso está de más. Y Ok. bueno, igual Ujú. también los Esto medicamentos. obviamente sí es... No, a ver, regrésate. Obviamente esto sí es importante, ¿vale? Si se dan cuenta, la mayoría de las opciones para antibiótico profiláctico son las cefalosporinas, ¿vale? Tanto para cirugía electiva como para cirugía de urgencia. Es más, en cirugía de urgencia a veces optamos por, sobre todo cuando tenemos sospecha de una cirugía que va a estar contaminada, entiéndase una apendicitis ya complicada, enfermedad diverticular ya complicada, perforación, etcétera, etcétera, etcétera. Manejamos hasta 2 antibióticos. Obviamente uno que me cubra staph y strepto, como uno que me cubra anaerobios. Por lo general es una cefalosporina de primera o segunda más metro. Es lo que van a ver constantemente. Hay algunas variaciones, por ejemplo, para en la cirugía biliar van a ver que a veces sí dejamos alguna quinolona, porque obviamente es de las que tienen mejor cobertura para cirugía de la vía biliar, ¿vale? Pero en sí, como bien dijo su compañero, las de primera línea siempre van a ser una cefalosporina de primera o segunda, y ya en algunos casos seleccionados, quinolonas, y en algunos más, como verán en algunas patologías, otro tipo de antibióticos de amplio espectro, ¿vale? Pero lo primordial es esta tablita, ¿vale? Dependiendo de qué tipo de cirugía, qué familia o qué antibiótico es el que tienen que dar, ¿sale? Continúale, Brandon. Brandon. Y bien, ahora para la preparación preoperatoria, pues hay ciertas cosas que tenemos que realizar, sobre todo pues es como ya muy general. eh, un día antes de la operación, pues cortar uñas de pies, manos y demás. Ya el día de la operación, pues limpiar áreas perforadas, quitar prótesis y demás. Y la tricotomía, pues se dice que no se debe retirar el vello, a no ser que sea imprescindible por que se vaya a operar pues en esa área. A ver, Brandon, ¿cuándo se debe hacer la tricotomía? ¿Antes de que el paciente llegue al hospital o minutos antes de ingresar a sala? Se dice que se debe de realizar minutos antes de la sala, de que entre a la sala, pero no en la sala. O sea, he visto en muchas ocasiones que la realizan ya en la sala de cirugía, sin embargo, se debe de realizar antes. Bueno, antes o que entre a la sala, pero ¿qué es mejor? Antes de que llegue al hospital, es decir, que se rasure, digamos, le van a hacer una plastilla inguinal y le piden al paciente que pues, obviamente llegue, que se rasure el área, entonces te estoy preguntando, ¿qué es mejor? ¿Que se rasure una noche antes en su casa o que se rasure ya en el hospital? Eh, ¿No lo leíste? no. ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Nadie? Bueno, tomaré su silencio como un no. Se vio que la incidencia de infecciones en la herida quirúrgica era mayor cuando el paciente se rasuraba un día antes o una noche antes de acudir a su procedimiento. ¿Por qué? Porque obviamente podría haber microlaceraciones en la piel y se podrían infiltrar ahí ciertas bacterias y provocar infecciones. Entonces, obviamente ya se modificó, la tricotomía se debe hacer minutos antes en lo que es en el área de preparación o incluso en la sala, ¿vale? No hay tanto problema. Pero sí, tiene que ser antes de que ingrese a quirófano, ¿vale?
Bueno, o ya estando en sala. ¿Ok? Continúale. En cuanto a los cuidados transoperatorios, pues se van a realizar diferentes prevenciones durante la cirugía, pues obviamente el lavado de manos, la asepsia y antisepsia y demás, pues todo con el fin de no contaminar la herida quirúrgica ni al paciente. En general, pues se pueden usar diferentes antisépticos. Uno de los más usados es la iodopovidona. Eh, También se usa en los partos, por ejemplo, la clorexidina acuosa de 0.5 al 2%. Y se habla que en los neonatos pues solamente se usan preparaciones acuosas. Igual, pues lo que ya sabemos, ¿no? No, a la hora de hacer la asepsia y antisepsia, pues no regresar al lugar de la incisión. eh, Preparar en el último lugar las zonas más contaminadas y pues dejar secar el antiséptico. Y sobre todo, pues la monitorización transoperatoria. Hay ciertos estándares que se deben de tener en una cirugía. Hay que contar con un electrocardiógrafo para estar monitorizando pues, al corazón, TA no invasiva, oximetría de pulso, capnografía y pues el aparato de anestesia. En cuanto a la capnografía y la capnometría, pues hay que confirmar siempre que en el caso de que haya intubación, pues que esté bien hecha y asegurar la conexión entre tanto el circuito anestésico como la vía respiratoria. Y pues observar cualquier cambio y en la morfología, pues es útil para también darse cuenta de otros cambios, ya sea en el gasto cardíaco y en la producción o eliminación del dióxido de carbono. A ver, ahí También hay regrésate que un monitorizar la poquito. temperatura. Regrésate tantito, Brandon. Sí, Ok. Ahí donde es la capnografía, en el monitor, que les pusiste a tu compañero. es las ondas que se ven como azules, esa es la Ajá. capnografía. Que se ven como el elefantito del Principito, ¿no? Entonces van a escuchar que algunos anestesiólogos dicen así. Se ven bien bonitos mis elefantitos, ¿vale? Así es. Obviamente es muy evidente, muy importante que conozcan esta curva, que se familiaricen, porque como bien les puso su compañero antes, cuando hay un cuadro de embolismo pulmonar, esta curvita tan bonita que se ve aquí se modifica, ¿vale? Y obviamente todo el mundo se pone a correr. Bueno, sobre todo el anestesiólogo, ¿ok? Entonces, solamente hay que familiarizarse con este tipo de cuestiones, sobre todo cuando estén en quirófano, ¿vale? A ver, la que sigue, Brandon. También, bueno, el gasto urinario, perdón, No, yo no dije nada. el uso de sonda Foley, también hay que tratar de tener un flujo urinario mínimo que es de 0.5 mililitros por minuto por kilogramo, y pues esto va a impedir la distensión de la vejiga en operaciones de larga duración. Y pues hay que controlar el balance de líquidos. Ya entrando un poquito al posoperatorio, pues como ya les había comentado, es el periodo que sigue netamente después de la intervención quirúrgica y que va a finalizar con la rehabilitación. Se va a dividir en inmediata, intermedia y convaleciente. La inmediata es después de la anestesia, la intermedia va hasta la hospitalización y la convaleciente es desde la alta médica hasta su recuperación. Bueno, en cuanto a los cuidados pues anestésicos, pues lo que más nos da lata muchas veces pues es el manejo del dolor. Existe una tablita que nos habla sobre los escalones de cómo ir administrando los analgésicos. El primer escalón se encuentran los analgésicos no opiáceos, en donde pues los dolores son leves hasta moderados. Generalmente pues aquí se pueden administrar AINES y paracetamol. El segundo caso es en caso de que el paciente pues no reaccione favorablemente al primer escalón, y se pueden administrar analgésicos o pesos menores, y pues los dolores van de moderados a intensos y se administran, por ejemplo, la codeína, el tramadol más algún AINE, o por alguno que está muy administrado es el tramadol con paracetamol, aunque pues no es AINE. Y el tercer escalón, ya hablamos de los analgésicos opiáceos en dolores intensos, principalmente pues los morfínicos,
también se pueden combinar con AINES o con paracetamol, pero pues lo principal es utilizar primero pues, el morfínico. Ok. Ajá, bueno, ¿qué ibas a decir? No, iba a seguir hablando de los medicamentos. Ok, muy bien, regrésate un poquito. Es muy importante que obviamente se aprendan esto, porque van a ver que es muy frecuente, y debo de aceptarlo, incluso entre nosotros los cirujanos, que les encanta poner un AINE y un segundo AINE de rescate. Les van a decir, eso está mal, ¿vale? Solamente se deben manejar, como bien comentan sí, sus compañeros, un AINE y si quieren dejar un segundo medicamento, el paracetamol. ¿Por qué? El paracetamol es un AINE. Monares, mi muchacho. No, doctor. Se Excelente. considera un pseudoaine. ¿De dónde proviene el paracetamol? Ay, ya me atoró. Chingo. Bueno, es a partir del fenol, ¿vale? Es un paraminofenol. Sí, o sea, sí es un analgésico, pero obviamente no entra dentro de las familias de los AINES. Entonces sí lo pueden combinar con un AINE. Se puede manejar ketorolaco, diclofenaco, ibuprofeno, lo que quieran, con paracetamol, porque pues obviamente ahí, bueno, ¿cuál es el riesgo de que usemos dos analgésicos, dos AINES? A ver, ¿quién está? Elizabeth Yescas. Doctora Elizabeth, ¿está ahí? Bueno, quién sabe si esté. A ver, ¿alguien más? Paola Sánchez. Pues porque comparten el mismo mecanismo de acción, doctor. Ok, pero ¿cuál es el riesgo de que usemos dos AINES? Sería que puede aumentar el riesgo de sangrado en tubo digestivo. Solamente si les manejas así un dosis máxima y en dosis constantes. El problema es que son nefrotóxicos, acuérdense de eso. Por eso también la recomendación, sobre todo de las asociaciones de anestesiología, es que no se den por más de 3 días, ¿vale? Y a nosotros nos encanta dárselos por 5 o 7 días, y de manera constante. No. Cuando ustedes receten un ¿Qué le estaba diciendo? Ya hasta se me fue la onda. Del uso de los AINES, que solamente lo dieran en uso racional de 3 a 5 días. Sí, a ver, regrésate, Brandon. Estoy inspirado y me cortas. De veras, hijo. Por eso te voy a reprobar. Vale, Lo apoyo, doc. entonces, acuérdense, no deben dar, si lo van a dar de manera continua, no debe ser por más de 3 días, ¿ok? Oiga, ¿sabe qué? Pues es que mi médico, mi paciente que tiene mucha molestia, que no sé qué, sí lo pueden dar de más días, pero que solamente sea una ingesta ocasional, que solamente lo tome cuando tenga mucho dolor, ¿vale? Es decir, sí se puede dar por más días, pero no tiene que ser continuo.
Que sí les pueden causar una gastritis o una úlcera, les digo, tendrían que ser dosis máximas y por varios días para que puedan tener algún problema a nivel gastrointestinal. Por eso la mayoría de las úlceras por AINE son por ingesta prolongada, ¿vale? Sobre todo relacionada con ácido acetilsalicílico. El principal riesgo de la administración es la nefrotoxicidad, ¿vale? Entonces, cualquier AINE más un paracetamol se pueden combinar. Lamentablemente en la unidad no siempre tenemos paracetamol IV, pero pues, obviamente ustedes en algunas otras unidades o sobre todo en la práctica privada se puede administrar. Lo que sigue, como bien les pone su compañero, pues ya son los opioides menores, ¿ok? Tenemos la ventaja que también se pueden administrar con bomba de infusión y pues obviamente se pueden combinar, como bien dice su compañero, con un AINE o con un paracetamol, etcétera, ¿vale? Entonces, apréndase muy bien este escalonamiento, no copien las malas costumbres que tenemos nosotros, les digo, de poner 2 analgésicos, no existe nada eso de un analgésico de rescate. Acostúmbrense a poner su analgésico más un paracetamol y ya con eso se puede manejar muy bien la analgesia, ¿vale? Continúa, Brando, por favor, ya para lo último. Bueno, hay que prevenir algunas cuestiones en el posoperatorio. Pues una de ellas es la infección de la herida quirúrgica, pues entonces hay que cubrir las heridas. También utilizar técnicas asépticas para cuando hay que realizar una curación o cuando se va a retirar el vendaje. Hay que utilizar solución salina para el lavado de las heridas, sobre todo en las primeras 24 horas. Y si el paciente pues puede bañarse, ya lo puede hacer después de las primeras 24 horas. Y bueno, hay otros cuidados como lo que ya les decía, pues aislar la herida y demás, absorber el drenaje de los exudados y secreciones de la herida. Y pues A ver, también no, hay que regrésate revisar los poquito. vendajes. Regrésate tantito. Ok, ok, ok. Continúa, perdón. Leí mal. Hay que cuidar los vendajes. Se dice que se deben de revisar pues, cada 5 minutos durante la primera hora para verificar si el sangrado es normal y demás. También hay que vigilar el estado circulatorio, fijar el vendaje y sobre todo pues buscar alteraciones de la circulación. A ver, ahí sí, Pues regrésate un poquito, por favor. A ver, a ver, Karen, tú ya que llevas varios días con nosotros, que ya eres una experta. Ah, sí, perdón, no se había prendido el micrófono. Ok, ¿cuánto es un gasto normal para ti por un drenaje? Depende de qué tipo de drenaje. Ay, a ver, ilústrame. Pues, pues un Penrose o un Renovac, ¿no? O sea, ¿es distinto el gasto por un Penrose que por un Drenovac? Sí, ¿Por qué? por el tipo por el tipo de función que tienen, o sea, porque el Renovac es con presión y el Penrose es mediante capilaridad. ¿Y eso influiría en el gasto? Sí, porque la compresión puede eliminar un poco más y la capilaridad un poco más lento. Ok. ¿Segura? Sí. Te pregunté para ti cuánto sería un gasto normal por un drenaje o bueno, cambiándote un poco la pregunta, ¿con cuánto de gasto en un día tú dices, ya le puedo quitar este drenaje? Que sea menor de 100 mililitros. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya no hay... eh, ¿Por qué 100 mililitros, Karen? O sea, sí estás bien, pero ¿por qué? ¿Por qué estás bien? porque estoy viendo. Porque quiere decir que el drenaje cumplió su función
y ya no necesitamos de tanto. ¿Por qué 100 mililitros, Karen? Ah, ¿por qué si necesitaste? No, no Ajá. entendí algo. ¿Por qué menor de 100 mililitros? ¿Alguien sabe? No, no. ¿No? ¿Nadie? A ver, ¿alguno No, de los MIP no? ¿No? no, Doc. A ver, el de la clase. O a ver, ahí creo que uno quería contestar, ¿no? A ver, Brandon, ¿por qué? ¿Por qué podemos retirar un drenaje, tú pon ceroso o ceromático con menos de 100 mililitros en 24 horas? No, Doc, no sé. O nomás porque nosotros lo decimos. No, no sé. Porque es lo que se produce al día del líquido peritoneal, niños, ¿vale? En promedio es de 50 a 100 mililitros. Entonces, si un drenaje está gastando menos de 100 mililitros en un día, obviamente es un liquidito que ya, ya no va a gastar más, ¿vale? Que a veces los retiraremos con 120, 150, probablemente sí, pero dependiendo del tipo de gasto. Y obviamente este es también un poquito de que entra dentro de los cuidados posoperatorios. Monares, ¿en qué posición ponemos a los pacientes en el posoperatorio? Normalmente se ponen en semifowler, Doc, ¿Por qué en semifowler? para favorecer la respiración y bueno, para evitar o prevenir el riesgo de atelectasia. O en dado caso, A ver, de que ya explícame cómo influye esa posición en que no se haga la telectasia. disminuye la presión en los alvéolos, entonces se evita que se colapsen. Pues a menos que tengan 5 litros de agua en cavidad, cabrón. ¿Alguien sabe por qué los ponemos en posición Fowler o semifowler? Tiene que ver con lo que les pregunté del líquido intraperitoneal. Pues será porque para que drene el líquido hacia el Penrose y por capilaridad pues vaya drenando. Pero pues, normalmente, digamos, si en una laparotomía ponemos el Penrose hacia hueco pélvico. ¿Tú dices que es por eso? ¿Dónde se absorbe el líquido peritoneal, Eduardo? No sé, Doc. Ah. A ver, Brandon, pon tantito una imagen, la que encuentres en Google de abdomen. Ahí nos va a salir tu historial de búsqueda, cochinote. A ver qué es lo que buscas. Más o menos para que les quede claro. ¿Sí, ya, Brandon? Brandon, contéstame. Ya voy, Doc. Pues contéstame. Estoy pensando que nomás me estás tirando de loco. No sé si esto se ve bien. No. Eso está bien. Sí, pues, ok. A ver, déjame ver muy bien. Acuérdense que el peritoneo es un endotelio, ¿vale? Y es el encargado de producir todo el líquido intraperitoneal. Se ha estudiado y se ha visto que el peritoneo sigue un flujo, ¿vale? Sube por todas las correderas, es decir, lo que sería a nivel corredera parietocólica izquierda y derecha, y desciende a través del aumento hasta llegar a hueco pélvico. Por eso es que ahí colocamos a los drenajes. Si se dan cuenta, cuando me entren a cirugías de la laparotomía donde dejen 2 o más drenajes incluso, los ponen hacia las correderas y hacia hueco, ¿vale? Porque obviamente son las zonas más declives y por esto que les comento de la circulación del líquido peritoneal es donde se llega a acumular más líquido. Y también otro dato indirecto de esta circulación es que, bueno, cuando vean que le pedimos un estudio en búsqueda de colecciones, obviamente es a donde el radiólogo se va hacia correderas y obviamente los recesos ahí, patorrenal y esplenorrenal,
y hacia hueco, porque obviamente ahí es donde se acumula. El doctor Fowler, cirujano, obviamente, vio que, perdón, el líquido se absorbe a nivel del diafragma, ¿ok? Hay unos senos de von Recklinghausen, que están localizados ahí justo en la unión de lo que son el diafragma con la pared abdominal. Ahí es donde se absorbe el líquido peritoneal, ¿ok? Y pasa obviamente al conducto torácico, a la cisterna de Kilo, etcétera, etcétera, etcétera. El doctor Fowler descubrió que si normalmente todos los pacientes posoperados los dejaban completamente en decúbito supino. Y descubrió que el índice de septicemia y obviamente complicaciones asociadas a una infección bacteriana abdominal disminuían si sentaba a sus pacientes, y por eso se empezó a acostumbrar a dejar a los pacientes ahí semisentados en posición Fowler o semi-Fowler, porque obviamente ahí disminuía la absorción del líquido peritoneal a través de los senos de von Recklinghausen, ¿vale? Por eso es la posición semi-Fowler, ¿ok? Un poquito de historia de medicina y sobre todo de cirugía. Sale pues, regrésale, Brandon. Sí, doctor. Bueno, también se pueden hacer diferentes tipos de vendajes dependiendo de la zona quirúrgica y pues también hay que, en el postoperatorio principalmente se controlan los signos vitales, la tensión arterial y el pulso y pues se va a prestar atención al sangrado sobre todo, además de la respuesta hemodinámica del paciente, la hidratación y en ocasiones pues la falla renal aguda. Después de la cirugía, principalmente durante las primeras 24 horas, debemos de pedir como estudios de rutina que incluyan el hematocrito, la hemoglobina, pues toda la biometría hemática, química sanguínea y pues en ocasiones también se debe pedir placa de tórax y electrocardiograma dependiendo de cómo evoluciona el paciente. Otra de las medidas que son las antitrombóticas, pues va a reducir el riesgo en estos pacientes. Se recomienda el uso de heparinas de bajo peso molecular y se aconseja pues que se valore individualmente el uso de estas heparinas dependiendo de las características del paciente, ya sea edad, peso o bien la alteración renal. También, además, pues es importante valorar el tiempo de hospitalización que vayan a tener estos pacientes. Y bueno, otra escala que nos va a ayudar pues en el posoperatorio es la escala de Andretti, que es pues una escala en donde se valora la recuperación después de la anestesia. Esto va un poquito antes de todo esto, pero pues hay que valorar la actividad, la respiración, la circulación, la conciencia y pues la saturación. Todo esto con el fin de poder dar pues como de alta al paciente. Y pues eso sería todo. Vale. Aparte, regrésate un poquito a lo de la profilaxis de trombosis. Poquito. Ok. Aparte del uso de la heparina, obviamente como ustedes están encargados de más o menos checar las indicaciones de sus pacientes, si ven un paciente que no está deambulando, que no está evolucionando bien, o que está intubado y que no se le ha puesto la profilaxis, póngansela, ¿vale? ¿Cuál es la dosis profiláctica? A ver, Pamela.
Está apagado tu micrófono, Pamela. Es 1 miligramo por kilogramo, ¿no? No. Es 0.5 miligramos por kilogramo de peso. 0.5 a 0.75, ¿vale? ¿Cada cuánto? No. ¿Cada 12, cada 24 horas, Karen? Cada 24 horas. ¿Segura? Cada 12. Cada 12 horas, ¿vale? ¿Ok? Ya, ¿se puede dejar cada 24? Sí, cada 24 sí, pero por lo general es cada 12 horas, ¿sale? Aparte de esto, bueno, si no es igual también pacientes obesos o con antecedentes trombóticos, obviamente ahí sí le pueden dar ya la que es la dosis terapéutica, que ya es el 1 mililitro por kilo, ¿vale? Aunado a esto, acuérdense que obviamente les ponemos su vendaje en miembros inferiores o sus medias de compresión, pero sobre todo lo que ayuda más a evitar los eventos trombóticos en la medida de lo posible es que el paciente empiece a deambular, ¿vale? Por eso ustedes van a ver que todos los pacientes posoperados al día siguiente, si ya no tienen tantas molestias, que se pongan a caminar, ¿vale? Doctor, ¿Qué pasó? por ejemplo, eso es que comenta de la deambulación, es cierto, pero hay pacientes ¿Qué? que no pueden deambular, o sea que Hay pacientes que no pueden deambular. ¿Qué pueden hacer? Obviamente, por lo menos sentarse. O sea, el chiste es que no estén completamente estáticos. Si se puede movilizar en cama o que por lo menos se bajen a la silla que está pegada ahí a su cama, con eso. Si no hay, pues obviamente sí, ahí se van a tener que poner con sus medias, con su parina de bajo peso, y pues que Diosito los proteja, ¿vale? Por eso les dije que en la medida de lo posible o siempre que se pueda, que empiecen a deambular. sí, ¿Vale? ¿Eso porque, contestó? Ajá. por ejemplo, tenemos un paciente que es cuadripléjico ahorita en el piso. Pues sí, pues ese, pues ni modo, con su heparina y sus medias o su vendaje. No hay Ok. más. Obviamente en tercer nivel o en los hospitales privados les hacen su terapia y su masaje y su fisio, pero pues obviamente nosotros no tenemos eso. Entonces, a menos que quieras ahí tú ponerte a masajear ahí al pobre pacientito. Es que Y si también ni haces sí. tus pendientes, Karen, no manches, Ah, y ya quieres masajear al pobre paciente. oh, Carlos. ¿Vale? Bueno, entonces ya eso fue todo, ¿verdad, Brandon? Bueno, supongo que sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda con este tema? No. Pues no, ninguna por el momento, Doc. Sale, pues. No. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase, niños. Doc, bueno, yo tengo una duda referente, pero bueno, pero ya no es del tema. ¿Qué pasó? Secundario a lo que acaba de comentar al inicio de la clase,